Bueno, muy bien, momento de análisis en la tarde, en el comienzo de la semana. Hola Guille, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy buenas tardes. El saludo al país federal. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muy bien. Solamente tenemos ya la entrevistada, pero digo, sigue sorprendiendo el número, Guillermo, de contagios, ¿no? De COVID en la Argentina. Sí, lamentablemente lo que venimos advirtiendo día a día se está produciendo en los hechos, y recordemos que este día generalmente no registra la marca de mayor expresión, porque los testeos del fin de semana son menores. Veremos qué ocurre martes y miércoles, mejor dicho miércoles y jueves, son los dos días clave. De todas maneras hay ahí una aceleración, si uno lo puede considerar en estos términos, de la cantidad de contagios, que es producto naturalmente de los descuidos que estamos teniendo en los últimos días, en las últimas semanas. Recordemos que llegamos a tener 800 casos por día, hasta allí bajó, un promedio de 800 casos diarios, ahora lo hemos casi quintuplicado. Y esto es para tomar debida referencia. Estamos frente a las vacaciones, frente a las fiestas, periodos de mucho movimiento y mucha concentración en diferentes ámbitos. Si no tomamos conciencia de ello, las consecuencias pueden complicarnos incluso el propio periodo estival, las propias vacaciones. Sí, seguramente. Bueno, Argentina en deuda con la educación, dando vuelta de página y hablando de un tema que preocupa, nos ocupa también desde hace mucho tiempo en la Argentina. Datos, estadísticas tienen que ver con que la Argentina no tiene un plan de correlato, de seguimiento para cada estudiante, bueno, para ver cuál es la evolución educativa. De este tema vamos a estar hablando con una referente del Observatorio de Argentinos por la Educación, Samantha Bonelli. Samantha, un gusto, un placer saludarte. Muy buenas tardes, gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar esta tarde con ustedes. Bueno, los informes, los datos dicen que Argentina está rezagada en la consolidación de un sistema integral para acompañar a cada estudiante, ¿es así? Así es. Según nuestro informe desde el Observatorio Argentinos por la Educación, lo que relevamos fue que la Argentina es de los pocos países de la región que no cuenta con un sistema integral nominalizado. Esto es un sistema de información educativa que nos permita conocer datos de todos y cada uno de los estudiantes que asisten al sistema educativo en sus niveles obligatorios. Relevamos esta información a nivel de las jurisdicciones, y si bien la amplia mayoría de las jurisdicciones relevadas, entre ellas la provincia de Córdoba, cuenta con un sistema de información propio, es decir, que las provincias desarrollaron estos sistemas, a pesar que desde el año 2012 a nivel nacional se está tratando de construir esta base nacional, aún no hemos logrado alcanzar este objetivo. Es decir, que si un estudiante se muda de la provincia de Córdoba a la provincia de Santa Fe, perdemos rastro de esa trayectoria y no sabemos si ese estudiante abandonó, continúa sus estudios en la otra provincia o cuál es su situación educativa. La pandemia puso sobre la mesa la importancia de poder contar con estas herramientas para la gestión, para poder acompañar y fortalecer mejor las trayectorias educativas de todos y todas las estudiantes. Samantha, buenas tardes. Cuando dice no contamos, ¿a quién se refiere? ¿Al propio observatorio o el Estado como organización? No, me refiero a nosotros como país. No contamos con esa herramienta a nivel del Ministerio de Educación de la Nación. Desde el año 2012, que se creó el SINIDE, que es el Sistema Integral de Información Digital Educativa, pasaron distintos gobiernos, distintas administraciones. Sin embargo, no fuimos capaces como país de poder darnos esta herramienta que permita tener una base nacional homologada de estudiantes de todo nuestro sistema. Y esto usted... Es decir, sí, perdón. Perdón, no, ¿lo atribuyes a las reticencias de las provincias? En realidad hay una multiplicidad de factores y el informe no indaga en cuál es la causa, sino que describe la situación. Yo creo en particular que hay algunas provincias que están más rezagadas en el desarrollo de este tipo de herramientas. Creo que hay
cuestiones de acceso a la infraestructura tecnológica y a la conectividad a nivel de las escuelas que limita la posibilidad de avanzar en el registro de esta información. Y también, por supuesto, hay cuestiones políticas que quizás complejizan lograr el objetivo. La realidad es que se han hecho avances importantes y que la nación está trabajando en pos de la consolidación de esta base homologada, pero al día de la fecha, a diferencia de, como decía anteriormente, la mayoría de los países de la región, Argentina no tiene esta herramienta. ¿Y cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo que ustedes están convocando? ¿Cuál es el paradigma ideal? A ver, lo ideal, y para decirlo en un idioma simple, lo que se trata es como tener una historia clínica de cada uno de los estudiantes que asisten al sistema educativo. Esto es, contar con información de asistencias, inasistencias, sus calificaciones, sus datos de promoción, si repiten, si se cambian de colegio, bueno, de ámbito de gestión, etcétera. El ideal y el norte sería contar con un sistema de información que nos permita asociar toda la información que hace el estudiante, porque recordemos que desde el sistema educativo se articula con el Ministerio de Salud, se articula con el Ministerio de Desarrollo Social, poder contar con toda la información que refiere a cada uno de los y las estudiantes para poder así desarrollar políticas integrales que permitan atender mejor a esta población e idealmente desarrollar políticas para garantizar sus derechos como seres humanos en su integralidad y no solo en el ámbito educativo. A su vez, y digamos, a mediano o largo plazo, esta misma base de datos podría dialogar con información sobre infraestructura escolar, sobre características de los docentes, es decir, con toda la información que nos permita comprender mejor la realidad del sistema educativo. Pero la pandemia puso sobre la mesa lo básico que hoy no tenemos, que es saber dónde están, quiénes son aquellos estudiantes que después de la pandemia no regresaron al sistema educativo, Samantha, es decir, abandonar. El dato que, leyendo el informe, somos uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con este sistema. ¿Qué países de América Latina cuentan con ese sistema y cómo trabajan? Mirá, son la mayoría: Bolivia, Brasil, Uruguay, Chile, México, Perú. Tienen distintos grados de desarrollo, pero básicamente lo que cuentan es con el DNI del estudiante o la estudiante y en base a ese dato machean y linkean toda la información que se puede tener sobre ese individuo, esa persona, y se conoce su trayectoria escolar, sus inasistencias, su performance educativa, que además es una herramienta no solo cuando el estudiante ya abandonó, que eso es cuando como sistema llegamos tarde, sino que nos permite desarrollar alertas tempranas. Esto es, identificar a aquellos estudiantes que empiezan a presentar inasistencias reiteradas, que tienen muchas materias adeudadas o que tienen, de repente empiezan a presentar malas calificaciones y como a nivel de la institución educativa y a nivel de los gobiernos jurisdiccionales, identificar aquellos núcleos o esas dificultades y poder trabajar para prevenir el abandono escolar, es decir, llegar a tiempo, no cuando el estudiante ya se fue y ya se desvinculó de la escuela. La pandemia fue una situación específica y muy, muy particular que nos afectó a nosotros, a la Argentina y a nivel global, pero que aquellos países que contaban con estas herramientas de gestión pudieron responder y rápidamente dar cuenta de la situación y actuar en consecuencia. La Argentina, como les decía, al no contar con este sistema, si bien algunas provincias ya tienen más avance, lo que hubo que hacer fue algo mucho más manual, de salir a buscar, de salir a preguntar, y a eso implica una pérdida de recursos, una pérdida de tiempo que la verdad que no estamos en condiciones de darnos. Samantha, permítame una digresión personal para introducir la próxima pregunta. Soy hijo de una docente jubilada ya, ex vicedirectora de colegio, y durante mucho tiempo he conocido la información que las autoridades educativas, las que fuesen, con los gobiernos que fuesen, presionaban a los maestros por los rendimientos educativos, para que no hubiera deserción, para que la matrícula se mantuviera, porque eso era mantener las aulas, mantener los cargos docentes, bueno, una serie de concatenación de acciones que ¿usted cree que están en el fondo de esta cuestión? ¿No se da la información porque se teme que haya un deterioro mayor del escenario educativo del que aún tenemos registrado?
No creo que sea esa la causa. La realidad es que las escuelas cuentan con esa información y, como decía, por ejemplo, el gobierno de Córdoba tiene desarrollado un sistema de gestión de la información educativa que linkea la información de los estudiantes de las escuelas, de los docentes, es decir, existen estas iniciativas. De hecho, de acuerdo al informe, la mayoría de las provincias cuenta con esos sistemas con distinto nivel de desarrollo, cobertura y acceso por parte de la comunidad educativa. Yo lo que creo es que hay una falta de cooperación entre las jurisdicciones para poder generar este insumo para la toma de decisiones. Los recursos están y creo que la pandemia lo tenemos que usar con todas las consecuencias negativas que trajo, lo tenemos que usar como una oportunidad para fortalecer estas iniciativas y darnos esta herramienta como país para, de vuelta, poder garantizar el derecho a la educación de todas y todos los estudiantes. Samantha, visto el diagnóstico con la situación que tenemos y que conocemos, ¿cuáles serían, a su criterio, las herramientas para modificar y empezar a buscar un escenario que nos iguale con la mayoría de los países de Latinoamérica respecto a este sistema? ¿Dónde deberíamos empezar a trabajar? En primer lugar, es trabajar con las jurisdicciones que están más rezagadas en el desarrollo de sus propios sistemas. Es decir, poner sobre la mesa y poner en agenda la importancia de contar con esta información a nivel de las jurisdicciones, ya que nuestro sistema educativo es un sistema federal y las escuelas dependen de cada una de las provincias. Una vez que contemos con esa información, o en paralelo, ir fortaleciendo este proceso de transferencia de la información a la nación. Somos un sistema educativo nacional y la nación tiene que contar con esa información para poder gestionar el sistema educativo como un todo. Entonces, partir de la base de la importancia de contar con esta información, que creo que ya no hay lugar a dudas y que todas las provincias están trabajando en pos de fortalecer su sistema de información. Lo que pasa es que partimos de diferentes pisos y se cuenta con diferentes recursos, capacidades institucionales para avanzar en este sentido. Y en segundo lugar, algo que ya está acordado a nivel de Consejo Federal de Educación y está en la normativa, pero que sin embargo, como les decía, hace casi 10 años que venimos trabajando y que aún no se ha logrado, que es la consolidación de este sistema nacional. Bien, bueno, allí está el desafío, ¿no? Indudablemente para los países es un elemento necesario tener la educación en líneas y lógicamente con un sistema que nos permita saber dónde estamos parados, para de ahí empezar a tener algunas tendencias y a modificar. Agradecerle, Samantha, por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, un gusto. Pensaba, Guillermo, en tu planteo y puede haber, ¿no?, parte de la respuesta que se busca allí. Es muy extraño que no se consolide toda la información nacional respecto a un dato tan importante como la educación, ¿no? Siempre ha habido una disrupción entre la verdadera realidad de las aulas con lo que después se registra en los sistemas educativos, sobre todo en la organización política del sistema educativo. Por supuesto que esto no explica la complejidad del fenómeno educativo, pero los que estamos próximos al mundo de la educación por estas cuestiones que expliqué, sabemos que muchas veces se dibujan escenarios para tratar de que no se registren los problemas, porque tampoco en los colegios quieren ser el lugar de advertencia de un problema que no se tiene en otro establecimiento educacional. ¿Explica todo el problema de la educación? No, explica en parte. Yo creo que lo que, además de tener esa información sistematizada, organizada en un país federal, lo que hay que garantizar, me parece, antes que nada, es presupuestos educativos acorde a las demandas y necesidades. Y cuando lo digo, lo pienso en términos de que la educación en Argentina, pública, está muy cuestionada permanentemente. A veces con razón y otras veces deliberadamente buscando desprestigiarla para alimentar el negocio educativo privado, que está muy consolidado en otros países. Mirá, por ahí la producción puede buscarlo porque se ha viralizado hace algunas horas. Hay una imagen en un colegio de Dakota en los Estados Unidos donde los docentes compiten en un concurso muy perverso. Los hacen entrar en representación de un colegio en una especie de ring. En realidad es las plataformas donde se pelean las artes marciales. Piénsenlo allí. Sí. Un grupo de docentes, hay mucha plata
dólares, $1 en pesos, en billete, perdón, y los docentes, la competencia consiste en ver cuánta de esa plata agarran en el menor tiempo. Y de esa manera, con la plata que junten, la transforman en el financiamiento que va a tener su colegio el próximo año. Un concurso perverso en términos educativos. Yo no quiero un modelo educativo en esos términos. Yo quiero un Estado garantizando educación pública, laica y para todos. Esa lógica... Ahí está, mirá. Es terrible la imagen. Qué locura. Esos son docentes juntando billetes y el que más junta... Y hay una tribuna, miren ustedes, hay toda una tribuna que grita, viva, aplaude, alienta, que están buscando ahí, consiguiendo financiamiento para su propio establecimiento educacional. El video es, puedo decir... Es elocuente, ¿no? Habla de, yo no quiero ese modelo. No lo quiero ese modelo educativo. Quiero un Estado financiando a la educación pública. Si tiene que haber educación privada, que sea mixta. Pero el modelo educativo tiene que tener recursos para ser financiado. Está muy bien poner en sintonía todas las estadísticas, que haya un seguimiento, que sepamos realmente los niveles de deserción, que por otra parte en el nivel medio es altísimo, casi el 50% de quienes empiezan no terminan. Pero para que eso funcione hay que garantizar recursos. Claro, ustedes me dirán, recursos que no hay en este país. Hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados el plan para arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Todo termina dependiendo de esa abre puertas, de esa llave que pende sobre nosotros como un problema irresuelto. Pero en ese contexto hay que mejorarlo, el sistema de educación pública en la Argentina, sí, claro. Pero hay que tener cuidado también porque recibe constantemente ataques para que la educación sea eso que vimos recién. Un negocio que para que funcione tenés que ir a competir, a juntar dólares para que te financien. En ese sentido, a veces pienso que le caemos muy duramente al sistema de educación público de nuestro país, que es, por otra parte, referencia de toda América Latina. Sí. Producto de lo que ha sido en los últimos años. Que le faltan muchas cosas, que hay un deterioro, que hay muchísimos problemas, pues sí. Es producto también eso de, desde mi punto de vista, claro está, la falta de financiamiento y cómo han ido a parar recursos a otras cuestiones y no a lo que tiene que financiarse, que es la educación en el país. Pienso que también es meritorio todos los trabajos que se hacen para mejorar la educación. Sí, por supuesto. Pero lo básico no está resuelto. Las paritarias año a año en Argentina son una constante de no comenzar las clases, las amenazas de perder días de actividades. Digo, hay que trabajar conjuntamente en fortalecer la base de un verdadero sistema educativo que en la Argentina hace años fue ejemplo para toda América Latina. Guillermo, gracias, como siempre. Por supuesto, no me felicitó, pero bueno, hicimos historia el fin de semana, pero no me felicitó, no importa. ¿Hicieron historia? Hicimos historia. Ah, tiene razón. Hacía, no sé, desde el año 47 que no metíamos. 8-1 fue. 8 goles, 8-1. Sí, sí, 8 en primera, 7 en reserva. Ahora nos acordamos. Hiper confirmado Bataglia para el año próximo, indudablemente. Esto lo recontra confirmó el técnico. Si River se queda con Gallardo, nosotros nos quedamos con Bataglia. Gracias, Guillermo. Chao, hasta mañana.